amigos y amigas, bienvenidos a Cita Cultural, encuentro con el arte y la cultura, ahora por telesantodomingo.com y todas las plataformas digitales disponibles. Voy a la Escuela Nacional de Arte Dramático. Acaban de nombrar al filósofo, actor, director y dramaturgo Rafael Morla como director de la Escuela Nacional de Arte Dramático. Aquí en Cita Cultural vamos a sostener una interesante conversación sobre diversos aspectos de la Escuela Nacional de Arte Dramático y de la trayectoria artística de nuestro querido amigo Rafael Morla. Acompáñenos. Amigos y amigas, como les comentaba, en la entrada, en la explanada frontal de esta Escuela Nacional de Arte Dramático, vamos a tener una conversación con su director. Apenas tienes 3 semanas en el cargo. Sí. Rafael Morla, actor, director, dramaturgo, filósofo y ganador y distinciones en dramaturgia. Por ejemplo, el premio Casa de Teatro, donde alcanzó el 2º lugar Sí, con la obra una de Varones. sus obras, con la obra Varones, que se representó precisamente en Casa de Teatro. Dirigida por Isabel Spencer. Dirigida por la magnífica Isabel Spencer. Sí. Pues agradecer nuevamente a Rafael Morla, que en los afanes de organización en que se encuentra, al asumir el cargo, pues ha sacado un tiempo para Cita Cultural. Gracias, profesor Morla. Encantada. Ay, yo también, Yanela, gracias a ti por venir a mi segunda casa. Yo te iba a decir gracias por la 18 invitación, horas. pero el anfitrión soy yo. Claro, 18 horas que habíamos estado en Cita Cultural, Claro. en el otro canal. Sí, sí. Gracias, profesor, porque Ay, yo sé todos los retos y desafíos sí. que se asumen cuando uno, pues, se hace responsable de un cargo público, Sí, ¿no? Tú eres sí, un servidor público en Sí. favor del arte y la cultura dominicana Sí. desde hace mucho tiempo. Tú eres muy joven, pero Sí. te vi desde jovencito Ujú. en los avatares Sí. del teatro y del oficio. Sí, sí, Muchas sí, gracias. sí. Gracias a Iris, directora de la biblioteca, Ay, Franklin sí. Domínguez, donde nos encontramos realizando Uno de los pilares de esta de escuela. esta escuela y una persona noble y amable. Sí, sumamente. Sí. A mí me gustaría que recordáramos, porque hemos tenido otras conversaciones para la Ujú. televisión, quién es Morla y qué lo acerca al oficio del teatro, Ujú. qué lo motiva, qué Sí. lo mueve a decidir esa Ujú. carrera Sí. y hacer de esa carrera su vida. Sí, sí, sí. Yo, de hecho, conocí el teatro a los 11 años en el colegio. Yo estudié en un colegio en Santo Domingo de corte progresista, Escuela Nueva, colegio Escuela Escuela Nueva. Nueva, que daban teatro, danza, pintura, cinematografía. estaba Purita. Estaba Pura Sánchez. Pura Sánchez. De hecho, en ese colegio me inyectaron el hábito de la lectura, entonces yo desde pequeño leía mucho y conocí el teatro porque nos daban esa asignatura el maestro Claudio Rivera, que es maestro de aquí, de la ENAD. todos. De todos. Y bueno, lo conocí gracias a él, me encantó. Las clases con Claudio me marcaron muchísimo en mis años de juventud. Yo decía, wow, pero esto es maravilloso. Yo quiero ser como hacer él. personajes, sí, jugar. Yo sentía que estaba jugando, aprendiendo a la vez. Entonces el teatro atravesaba la literatura, que ya yo estaba enamorado de la literatura. Y entonces el teatro era como un juego, literatura, música, Sí. porque yo estudiaba música. Yo empecé Al estudiando inicio era- piano clásico, que lo sepas. Lo que pasa es que después preferí irme por el teatro, que consideré que tenía más talento. Claro, hay un entorno que te favoreció como Sí, niño, ¿no? Sí. ¿Quién es tu familia? Mi familia, El profesor Morla, Sí. que me unen afectos hacia él, Sí. y a tu familia, ¿no? Sí, Don mi- Rafael Morla, sí, catedrático universitario. Universitario, sí, doctor en Y filosofía. doctor en filosofía. Tú también eres licenciado en filosofía. Sí, yo soy
licenciado por la en Universidad Autónoma filosofía. de Santo Domingo. Correcto, y también el entorno, mi madre, periodista, ella, de hecho, el hábito de lectura también lo desarrollé gracias a mi madre, leer literatura, la literatura universal, etcétera. Entonces sí, tuve ese privilegio de crecer en ese entorno rodeado de libros. Yo jugaba así pequeño con los tomos del Capital de Carlos Marx, así como si fuera un rompecabezas. De ahí viene el espectáculo, El manifiesto. el espectáculo que tú presentaste en la sala, La Dramática, ¿no? Sí, se titula Testimonio del Masacá.com. Del Masacá.com. Y el personaje era Chesastro 666. Chesastro 666. Y hablábamos de que esas lecturas te influyeron a la hora de escribir el texto dramático. Sí, porque ¿no? mis padres pertenecieron a esa izquierda latinoamericana, comunista, etcétera, pero entonces yo crecí en un hogar semiburgués, entonces como que... con las 3 comidas con calientes. las 3 comidas calientes, buen colegio y no sé qué, pero entonces con esos libros... Ya tú te puedes imaginar las contradicciones. Que habían ahí. Sí. Y entonces ese monólogo es el resultado Yo de creo que ello, es una y crítica. fue una catarsis. Sí, una catarsis. Morlística. Completamente. De hecho, todo lo que yo escribo, dirijo, actúo es una catarsis, porque para mí, eso lo comentábamos hace un rato, el teatro es terapéutico, el teatro me permite conocerme a mí mismo, desconocerme a mí mismo. Desconstruirte. Desconstruirme por completo y volver a reconstruirme. El teatro me salvó la vida, no sé a ti, Yanela. Sí, no, el teatro es un arte Sí. que cuando te conectas con él, no solamente es el arte que se muestra hacia el espectador, hay un trabajo interior. Yo creo que nos hace más sensibles, más muy vulnerables, ¿no? Sí, yo siento, sí, completamente. Y la Yo creo que vulnerabilidad muchos en han este tenido, mundo tan capitalista que nos obliga a vivir con máscaras, ese afán de competencia, de este capitalismo sanguinario en que vivimos. El teatro nos permite aterrizar, nos permite... ser vulnerables. Y te da una visión integral de la vida, completamente. ¿no? Porque el hecho mismo de tú prestar tu cuerpo para representar un personaje que a lo mejor no tiene nada que ver contigo, ni con tus valores morales, ni con tu fisonomía, ni con tus creencias. Completamente. Yo creo que es un ejercicio que exige de mucha entrega física, emocional e intelectual. Sí, sobre todo. Entrega física, emocional e intelectual, las 3 en la misma tesitura, en el mismo nivel. Claro. Nosotros somos medio neuróticos, ¿no? Sí, un poco. Yo reivindico una neurosis consciente, me lo acabo de inventar. Me matarán muchos psicoanalistas. Sí, pero es así. Sí. Y yo estoy hablando con un actor, pero tú estás hablando con una actriz. Claro. Hay una comunicación como muy clara en ese sentido. Oye, en tus redes hubo algo que a mí me ha marcado. Sí. Desde que me levanté solo pienso en ti. ¿Pero oye, qué pasó? Rafael Morla, Instagram. Ajá. Cuerpo parlante, poshumano, creativo porque sí. Reflexivo cuando me da la gana. Porque me da la gana. Vamos a descifrar esa provocación filosófico-teórica, sociológica. Sí. Bueno, lo de cuerpo parlante es producto de todas mis lecturas. Primero, de todas mis lecturas de teoría queer y de feminismo, en los cuales ven el género y la sexualidad como un constructo social y entienden el cuerpo como una biblioteca textual. A través de nuestros cuerpos nosotros creamos una narrativa dentro de la sociedad. Entonces el cuerpo parlante es este cuerpo que expresa independientemente de la palabra, que crea historias. Entonces también está conectado un poco con el movimiento saturado. Con el movimiento saturado y también con mi estética en el teatro, en la cual me he inclinado, es esa estética del entrenamiento del cuerpo, de la exploración del cuerpo y las posibilidades de este. Pero con el arte de la danza también. Con el arte de la danza, porque tú has hecho mucha danza teatro. Sí. De hecho, tú fuiste fundador de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea. Sí. Y desde ahí incluso hay 2 coreografías
hechas, creadas por ti, ¿no? Cuerpo Que Norma, Ajá. volviendo a conectar con el cuerpo parlante que tanto te llamó la atención, y Deseo. Y Deseo, También sí. fueron las dos coreografías que realicé en mis años de bailarín en la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, que en aquel entonces era dirigido por Marianela Boán. Marianela, Sí, cubana, sí. que bueno, pronto Sí, estrenará. ya ella es dominicana, Ella es se dominicana. nacionalizó. Eso Sí, es, no, y tiene de próximamente aquí. un espectáculo. Y tiene un espectáculo, estaciones. Estaciones. Con los bailarines del Ballet Del Nacional que dirige Stephanie Bauer. Stephanie Bauer, así es. Sí. Entonces, hablábamos de poshumano Uy, sí, y eso creativo es un porque tema sí. para otra entrevista, No, lo del porque yo te conozco, poshumanismo, pero Yanela, los amigos de Cita Cultural. te metiste en un hoyo. El poshumanismo, existe todo un debate dentro de esta corriente y esta disciplina. El poshumanismo, hay una corriente que con la cual me identifico, critica al concepto tradicional de humanismo que tiene acepciones antropocéntricas Y occidentales. Occidentales, eurocéntricas, occidentales, antropocéntricas, que coloca al hombre, no a la mujer, al hombre blanco occidental como el centro de la historia universal y que es producto de una parte de la Revolución Francesa y de la Ilustración. Entonces, hay unas corrientes del poshumanismo que critica esa visión y yo me identifico con ella porque yo creo que ya, y la contemporaneidad, ahí es que va el arte contemporáneo, está deconstruyéndolo todo, está cuestionándolo todo, todo tiene que ser cuestionado, Yanela. Definitivamente. No hay verdades absolutas. Y hay que tener sentido crítico. Y hay que tener, hay para mí eso es lo más importante. Filósofos de la educación modernos que están haciendo planteamientos muy claros sobre eso. Sí. Sobre una revolución en la transmisión del conocimiento. Completamente, es necesario porque el conocimiento ha sido cooptado también por Occidente, por Europa. También, de hecho, las disciplinas descoloniales y poscoloniales están denunciando lo que llaman violencia epistémica. Claro. ¿Qué es la violencia epistémica? Considerar que el conocimiento solo se desarrolla en el norte global, en Europa, en los países desarrollados y que nosotros en este país no podemos crear conocimiento. Aquí en esta Escuela Nacional de Arte Dramático se crea conocimiento. Cuando estamos ensayando, representando una obra, cuando estamos entrenando, sudando, viviendo, o haciendo títere. O siendo aceptado en la Universidad Rey Juan Carlos, becado por tus altas calificaciones, por ejemplo. Por ejemplo, estamos creando conocimiento. También estamos hablando de la República Dominicana y de sus talentos. Yo creo que tú fuiste un digno representante de los jóvenes dominicanos en esa universidad, ¿no? Sí, me fue muy bien. Hiciste un doctorado. Máster. Sí, un doctorado en Humanidades en la Universidad Carlos III. Exacto. Y ahí te graduaste con una tesis titulada Las vanguardias teatrales en la República Dominicana. Con el grado de Magna Cum Laude. Sí, sobresaliente cum laude, me gradué así, me felicitaron mucho los miembros del tribunal. Te seguí en las redes, lo celebré mucho. Felicidades. Gracias, sí. Para mí lo más importante de esta tesis doctoral fue reflexionar sobre el teatro dominicano, porque tú sabes algo, eso lo he comentado en muchísimos espacios, que me causó mucho dolor del proceso de investigación, que yo encontré en el levantamiento bibliográfico que había muchos libros sobre teatro caribeño, latinoamericano y muy poco, Yanela, sobre teatro dominicano. José Molinaza, Gratey, que tú perteneciste, Panorama, que lo cité muchísimo. Y que todavía se consulta, ¿no? No, yo lo consulté muchísimo, lo cité. Y algunas tesis de grado de la UAS o algunas otras tesis doctorales hay, pero hay muy poco. Entonces para mí fue un aporte y fue un privilegio reflexionar y pensar sobre el teatro dominicano y y defender, porque mi hipótesis era que las vanguardias teatrales en República Dominicana surgieron en 1970 y defendí cuáles son las características de dichas vanguardias. Tú sabes, muy influenciadas, por ejemplo, en nuestro país por
grandes artistas como Rómulo Rivas. Rómulo Como- Rivas fue crucial en como una Rafael parte Villalona. Rafael Villalona es Delta parte de esa Soto, vanguardia, Delta y Soto. esa... Claro esa- que sí. Y hay muchísimo, el Teatro Gratey, el El Teatro Teatro Gallumba. el Reinaldo Disla, Fran Disla, porque yo lo atravesé, el aporte de los dramaturgos, de los directores, de los grupos de teatro popular. Sí. Hay varios capítulos sobre la historia del teatro popular, que Mira, era muy los de mi generación, contestatario. los de mi generación, te lo dije fuera de cámara, Sí. quiero decirlo ahora Sí. frente a las cámaras, te agradece el haber seleccionado ese tema Ujú. y hurgar, ¿no? Ujú. En lo que fueron los aportes de esas vanguardias al Sí. teatro dominicano, a la historia del teatro Sí, dominicano. tú sabes lo que más me llamó la atención de esos grupos del Teatro Gratey, de Jimmy Sierra, del Molinaza, Teatro Chispa, pero sobre Ángel todo Mejía, Ángel Hilda Mejía, Matos, sí, todos ellos son citados. Nive Santana, Manuel Chapuzó. Todos ahí. Pero lo que me llamó mucho la atención del movimiento del teatro popular dominicano es el nivel de compromiso político y de crítica social, ideológico que Sí. tenía, que Que ya no cabeza- existe. había Ya no lo tenemos. había panfletarismo. Caían en panfletarismo, pero también eso era Era el muy momento interesante. político también. Era el momento político, Yanela, pero también investigaban en torno a las formas estéticas. Ah, No claro. era solo el panfleto. No, claro. No era solo No el era solo el panfleto. panfleto. Había una Y propuesta eso, estética, me sí. parecía interesante. Sí. Y que de hecho, en la tesis yo trabajo que la influencia principal de las vanguardias teatrales en República Dominicana fueron las vanguardias teatrales latinoamericanas, que también tenían ese compromiso político. Así porque es. había un contexto en Había los un 70 y en contexto. los 80. Exactamente. Latinoamérica estaba luchando contra el imperialismo norteamericano. Así es. Y con Y estaban los jóvenes en las calles en contra de la dictadura. Que cercenó la vida de muchos jóvenes De en muchísimos Latinoamérica, jóvenes, en Chile, aquí, sí. en Venezuela, Sí. en contra de las dictaduras, ¿no? Era un gran Completamente. compromiso Sí. político. En fin, que la tesis doctoral para mí fue maravilloso poder Gracias, realizar fue un acto de eso. justicia, Sí, honra. Sí. Sí, fue un acto de justicia. Y monólogo de mí mismo, Guerra de los Mundos 2. Los monstruos románticos atacan. Ganador de segundo lugar en el concurso de dramaturgia de Casa de Teatro con la obra Varones. Ujú. Fuiste, como habíamos comentado, becado por Sinacrea, que publica su obra El Apocalipsis según Pedro Machete. Ujú. Creador de 2 coreografías que también lo comentamos Sí. en tu faceta, ¿no?, de bailarín, Sí. representadas por la Compañía Nacional de Danza Contemporánea. Sí, Pudiéramos también fui hablar actor del Teatro Rodante del Dominicano teatro, cuando lo dirigía Carlota Carlota Carretero. una maestra. Sí, Sí. una maestra que aprendí muchísimo de Carlota, sobre todo del oficio del actor, Sí. de la exploración de la organicidad Sí, en la escena. sí. Carlota Es un es otra de referente. mis madres. Yo tengo muchas madres Muchas en el teatro Gracias y padres. Yo me siento gracias muy a la vida. privilegiado, Claro. de verdad. Claro. Hablando de grandes figuras que te influenciaron, falleció lamentablemente, Sí. como dijo el intelectual Cándido Gerón en un Ujú. hermoso artículo que escribió y publicó en acento.com, la diosa del teatro. Sí. Monina Sola. Monina Sola. Monina Sola fue una Para gran el director, pérdida. para el director Sí. ahora apelo a tu condición de director de la Escuela Sí. Nacional de Arte Dramático y hacer una reflexión sobre esta figura, esta gran mujer una gran que rompió Sí. muchos esquemas y Sí. tuvo que vencer muchos obstáculos. Sí, fue una leyenda del teatro dominicano, una representante del buen teatro nacional, y fue una virtuosa. A los 11 años ella estaba trabajando con Emilio Aparicio, a los 14 ya actuaba en el Teatro de Bellas Artes, Así fue es. fundadora de la compañía. Me honró y con su amistad. influyó, wow. Te envidio. Tú lo dijiste No, para no, darme una envidia. dama, Wow, una dama. sí, Un referente para sí, mí para como todos, artista. para muchas generaciones Sí. fue un gran referente. Entonces fue una gran pérdida, pero su trayectoria está ahí en la memoria de nuestro teatro Y y creo que es tenemos- parte fundamental del teatro de la actualidad. Claro.
porque murió su cuerpo, pero su legado está vivo y debemos reivindicarlo en cada aula de esta en cada Escuela aula de la Nacional de escuela y Arte en cada Dramático. rincón del país. Así es, así lo haremos. Vamos a Así asumir ese mismo. compromiso. Sí. Tú como director de la Escuela Nacional de Arte Dramático y dramaturgo. Así Pero te mismo. mencionaba títulos de tus obras. Hay una dramaturgia morliana. Eso fuiste tú que me la tiraste en una de las entrevistas. Hay algunos que me han dicho el morlismo, que dentro de poco se desarrollará el morlismo. Sí, porque es una dramaturgia que asume la multiculturalidad, sí. que asume la mezcla, sí, el me encanta sincretismo racial, sí, la hibridez, el sincretismo. La hibridez, la paridad, el feminismo. Todo. En contra del patriarcado. Sí. En cada uno de tus textos pudiéramos, la ironía, desde la comedia, la desde el sarcasmo, pero está presente esos conceptos y esas... Están latentes. Y esos valores, digamos, que asume Rafael Morla a través de la dramaturgia dominicana. Porque de hecho yo me decidí estudiar teatro porque yo escribía y yo tenía talento para escribir, modestia muy aparte. Escribía desde muy joven. Es que el que lee mucho, escribe mucho. Entonces yo escribía desde joven y yo dije, uy, el teatro me puede servir como vehículo para transmitir eso que escribo. Y soltaste el piano. Y solté el piano, que por ahí yo no iba a ningún lado. Pero duré muchos años. Fuiste a muchos lados. Yo llegué a la sensibilidad. Sí, y yo llegué a presentarme en el Teatro Nacional y no sé qué. Pero no. Tocando los clásicos. Piano clásico. Pero lo mío, mi fuerte, teatro, la literatura. ¿Cuáles son tus referentes en este movimiento de la dramaturgia que en las últimas 2 décadas asistimos a una ¿Pero referentes generación, dominicanos o internacionales? No, dominicana. Y hay una gran participación de la mujer. Sí. Mencionábamos alguna. Yo estoy feliz, sobre todo en estos últimos años, Yanela. Sí. Porque antes era muy tímido. Sí. Ahora hay grandes mujeres. Voy a empezar por ahí, que les aplaudo y que las reverencio. La reverencio. Me quito el sombrero. Ingrid Luciano, que también es filósofa, graduada de la UAS. También tenemos a Margaret Sosa, a Clara Morel, que escribió esta obra que se presentó, Acumuladas. Está viendo Elizabeth Ovalle. Ayúdame que no se me se me olvide alguna que después. Podemos tener Ovalle, Liselot Nin, que se graduó conmigo de esta escuela. Claro, y que ha tenido una carrera brillante en París, en Francia. Sí, con sus propuestas teatrales, ¿no? Aquí, ella es directora y dramaturga. Y dramaturga. Y bueno, reivindico eso, que ahora están saliendo más dramaturgas mujeres. Entonces, mis referentes así de la dramaturgia dominicana, así te puedo mencionar Reinaldo Disla, que lo estudié mucho en mi tesis doctoral como parte de la vanguardia en la dramaturgia dominicana. Wadis Jaques, el primer Wadis Jaques sobre todo, el de Pargo, Camaleón y las Siete Puertas, esa dramaturgia visceral de vodevil con crítica social, a mí me marcó cuando yo era estudiante. Y bueno, los clásicos de aquí, Franklin Domínguez, Iván García, también son referentes que no debo soslayar. Y Frank Disla. Frank Disla, gracias. Con Chica en Cordon Bleu, con Vicioso. Desamparado. Chiqui Viciosa está estudiada. Todo eso que has mencionado están estudiados en mi tesis como vanguardia. Chiqui Vicioso con Whiskey Sour, excelente dramaturgia. Evangelina. Evangelina. ¿Cuál era la otra? Magistralmente actuada por Ruth Emeterio. Ruth Emeterio es un tronco de actriz, también maestra de nuestra escuela. Sí. Aquí en esta escuela, ahora voy a conectar con la escuela, aquí están de los mejores maestros del teatro dominicano. Esta escuela ha sido el pilar rector del movimiento teatral de la República Dominicana, porque de aquí, porque de aquí han salido los grandes reformadores del teatro nacional, los que han revolucionado el teatro. Mira, quisiera pedirte
una pausita. Ah, pero claro. Sí, tú sabes que esta propuesta de cita cultural a nombre de Banreservas, el banco de todos los dominicanos, hacemos una breve pausa y recibimos este mensaje de Banreservas. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero, canales para ti 24/7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Regresamos con la entrevista con el profesor Rafael Morla, recién designado director de la Escuela Nacional de Arte Dramático. Profesor, hemos abordado varios temas. Muchos. Ya entramos en su trayectoria, en su visión del teatro y de la dramaturgia. Retos y desafíos. ¿Está preparando la Escuela Nacional de Arte Dramático al artista de la escena que demandan estos tiempos de la era digital? Algunos filósofos, y usted licenciado en filosofía, apuntan a términos y conceptos como sociedad líquida, cuando hablan del inmediatismo y de la muerte del concepto y del conocimiento, ¿no? Bueno, pues a mí me gustaría que abordáramos este hombre que viene de España, influenciado, que ha visto, que se ha relacionado con grandes figuras del teatro europeo, sí, con artistas, que viene con una mente y una visión integral, ¿no? Sí. De este arte, y asume la dirección de una escuela como la Escuela Nacional de Arte Dramático, a quien tanto le agradecemos. Sí, le agradecemos muchísimo. Yo soy egresado de esta escuela, fui profesor también de esta escuela. Y con respecto a los retos y desafíos que tiene la Escuela Nacional de Arte Dramático, para hablar de ello también hay que contextualizar lo que ha sido la Escuela Nacional de Arte Dramático. En este 2023 cumple 77 años. Entonces, la escuela ha sido el tótem y el nicho de los diversos paradigmas de la escena dominicana. Es la guardiana, ha sido la guardiana del teatro dominicano. De aquí han salido, los que hacen teatro hoy en día, el 95% han salido de esta escuela. Han adquirido herramientas que les ha permitido hacer un teatro integral. Y esta es la escuela, la escuela más importante, con una trayectoria más sólida del teatro dominicano. 77 años, sí. Que por cierto, un paréntesis, vamos a celebrarlo aquí mismo en esta biblioteca el próximo 19 de mayo. Celebraremos junto a la Compañía Nacional de Teatro, que también cumple años, porque antes eran juntas, empezaron en el 1946, las dos al mismo tiempo, como una. Sí, y creada por don Emilio Aparicio. Por Emilio Aparicio, gracias. Y en el 61 se separaron, como lo que es hoy la Compañía Nacional de Teatro y lo que es hoy la ENALT. Entonces, 19 a las 3 de la tarde vamos a celebrarlo, ambas instituciones aquí en la biblioteca, donde también haremos un homenaje a Monina Solá. Y la maestra Lina Hoppelman realizará una conferencia magistral sobre la historia de ambas instituciones, el homenaje a Monina, y Fausto Rojas, director de la Compañía Nacional de Teatro, va a realizar un desmonte junto con los actores de una de las obras de repertorio de dicha compañía, la obra Cecilia B. Cecilia B, de don Giovanni Cruz. De don Giovanni. De Giovanni Cruz, sí. Entonces vamos a hacer ese evento aquí, estás invitada, claro, y todos están invitados para celebrar el 77 aniversario de la escuela. Entonces, volviendo al tema de los desafíos, la escuela tiene un pensum maravilloso.
un pensum que atraviesa competencias en torno a la actuación, la dirección, la dramaturgia, dialoga con otras disciplinas como la danza, la música, etc. Que se puede profundizar, que se pueden agregar otros elementos a dicho pensum, sí. ¿Cómo pretendo en mi gestión hacerlo? En diálogo con los maestros. En diálogo con los maestros, desarrollar ese proceso de autocrítica, de autorreflexión en torno a lo que ha sido y a lo que es la escuela, al perfil del egresado de la escuela. También me lo voy a llevar a nivel subjetivo, porque sin ellos no voy a poder hacerlo. Es un trabajo de equipo. Es un trabajo de equipo, claro, con mis maestros, con mis compañeros, todos juntos vamos a impulsar, a relanzar esos elementos que están ahí y que han estado ahí de la Escuela Nacional de Arte Dramático. Yo como egresado hay algunos puntos débiles que los voy a mencionar, que para mí mi escuela utópica sería aquella donde se desarrolle con mayor profundidad la implementación de un pensamiento crítico situado. Necesitamos más de eso. De crítica. De crítica. De pensamiento crítico que atraviese lo social, lo político, la contemporaneidad. Y para eso hay que hacer una reforma curricular. Para eso se tendrá que ya eso es un trabajo y una labor más compleja, etcétera. Pero también se puede ir empezando por leer más crítica. Y cómo utilizar esos elementos de pensamiento crítico como herramientas para reflexionar sobre nuestros procesos creativos situados en nuestro contexto sociocultural. Porque también nosotros, yo voy a hablar de mí, nosotros como artistas dominicanos muchas veces caemos en una baja autoestima, de sentirnos como que los de fuera son mejores. Entonces vamos a reflexionar sobre nuestra cultura, vamos a reflexionar sobre la nosotros riqueza mismos. De la riqueza nuestra es una de las culturas, de nuestra dramaturgia, de nuestra escena. Sí. Mira, por ejemplo, te mencionaba el doctor Radamés Polanco. Claro, acaba que fue director de la escuela. Sí, director de la escuela, y hay que mencionarlo. Claro que sí. Acaba de ganar el primer premio nacional de teatro. De en teatro, primer lugar. un excelente con dramaturgo una obra y maravillosa. Sí. Mitotes del extraviado, Sí. el desasitiado y la prieta clara. Sí, Oye, una obra maravillosa. Bueno, aprovecho para invitarte el próximo 10 de mayo a la puesta en circulación de dos libros del doctor Radamés aquí mismo en la biblioteca. Claro, ya hice 2 invitaciones. Sí, pero claro, gracias, hay que abrir. Claro que sí, esos espacios, esos puentes. Oye, te escucho teorizar y conceptualizar sobre el quehacer teatral y la dramaturgia. Y me queda una inquietud. ¿Hay que ser filósofo para ser buen teatrista? O, digamos, pudiéramos hacer la pregunta de otra manera. ¿Qué te aporta la filosofía a la construcción del artista Rafael Morla? Bueno, yo te voy a decir algo. El arte contemporáneo, las artes visuales contemporáneas, la pintura, la performance, lo que se está haciendo en el mundo dentro del arte contemporáneo ha tenido una deriva filosófica. Las artes, ya no se habla de el arte, porque el concepto de arte en singular es universalista y es decimonónico y es excluyente. Ahora se habla de las artes, y esas artes contemporáneas se caracterizan por estar inyectadas por la filosofía, por el devenir, como decía Arthur Danto, después del fin del arte. ¿Cuál es el fin del arte hegemónico? ¿Y cuál es el arte que surge después de la muerte de ese arte hegemónico? ¿Tú sabes cuál es? El arte reflexivo, el arte que se autocuestiona. Entonces, yo sí creo que no estudiar en una universidad filosofía, pero todo artista, no solo del teatro, tiene que leer filosofía para poder entender la contemporaneidad. Es una materia a incluir en los planes de revisión curricular. Sí, que de hecho estuvo en años anteriores.
pero ahora mismo no está la materia de filosofía, pero sí, yo creo que la filosofía primero debe estar en todos los colegios, en las escuelas públicas, Como el teatro. como Entre el paréntesis, teatro. como el teatro. Exactamente. Y aquí en la escuela de danza, filosofía, en la escuela de música, filosofía. La filosofía debe darse en todo, porque la filosofía es la que nos permite entendernos, vernos, reflexionarnos Y y preguntarnos pensar el por qué. pensar. Y preguntarnos por qué y el por cuándo. qué. Claro. Así Claro, entonces yo reivindico la filosofía para poder ser artistas íntegros. Y esa sociedad digital que plantea tantas cuestionantes, Sí. esa vida digital, ese joven conectado a una computadora, Ujú. eh, ¿cómo lo ganamos al teatro, a la escena como espectador? Ya, eso es una pregunta Ya muy eso es al compleja. artista Rafael Morla. Claro, eso es una pregunta muy compleja. Yo no te puedo decir una receta para conquistar. Yo de hecho cuando hago arte no pienso en voy a conquistar a los millennials. Bueno, yo soy millennial. Tú eres millennial. No voy a los, ¿cuáles son los A que los van después? Z y Centennial. A los Z y Centennial. No voy a, de verdad, no lo pienso. Pero un dramaturgo, para contextualizar en la dramaturgia, pero también puede ser extrapolado a la dirección. Que tiene un compromiso con su identidad. Que tiene un compromiso digamos, con su identidad, debe también tener la capacidad de reflexionar en su arte en torno al fenómeno de las redes sociales, del mundo digital, cuáles son las trampas. De hecho, yo lo hice en el monólogo que mencionaste, porque ese personaje era un youtuber adicto que estaba fragmentado a través de YouTube. Exactamente. Entonces, hay que reflexionar, ser consciente de la deriva, de las trampas del mundo digital, pero también, como dice, hay una nueva corriente filosófica que se llama metamodernismo, que hace una mezcla entre los aspectos positivos del modernismo y los aspectos positivos del posmodernismo, hace una hibridez y también destaca, por ejemplo, el metamodernismo defiende las partes positivas que puede tener la tecnología y que podría tener las redes sociales. Y hubo intentos. Hicimos teatro vía streaming. Exactamente. Se llegó aunque a hacer, algunos profesores y leí algunos estudiosos decían que eso no era teatro. Claro, porque eso es un debate que no está terminado. De hecho, Jorge Dubati lo reflexionó muchísimo en la época de la pandemia, porque es que también ese teatro por streaming le quita también la parte de convivio que debe tener el teatro y la parte sensorial. Es una cuestión, pero también cómo podemos nosotros como teatristas, manteniendo la esencia de convivio propia del teatro, ¿cómo podemos utilizar los elementos tecnológicos a favor de dicho teatro? Para enriquecer la propuesta para enriquecerla y para encontrar nuevos lenguajes y nuevas maneras de entender la representación y la representatividad. Así es. Finalmente, porque se nos termina el tiempo, ¿verdad, Eric? Ay, a mí siempre me quedo con ganas de más. Pero yo tenía una pregunta que había analizado, ¿la hago o no la hago? Porque yo sé que te va a conducir a caminos muy, muy conceptuales, digamos. A ver. ¿Crees que hay suficiente cultura teatral en nuestra educación? ¿Y qué beneficios culturales crees que aporta el teatro? Sobre todo a ese joven preadolescente que decide este camino de este maravilloso oficio. Bueno, el teatro me permitió, va a sonar un poco cliché, me permitió conocerme a mí mismo, colocar los pies sobre la tierra y situarme en el contexto geográfico, sociocultural donde nací y en el cual me encuentro. El teatro me permitió entender y vivir la vida de una manera integral. El teatro me dio herramientas para jugar la vida y jugar en la vida.
Si hay en el sistema educativo dominicano suficiente teatro, no, nunca es suficiente. Debe haber más teatro y también debe impulsarse aún más el teatro en los espacios precarizados, en los barrios pobres, en los liceos, en los y escuelas liceos, públicas. que hay espacio, hay, pero todavía aún más. Debe lanzarse en los barrios, tenemos que conquistar también lo que está haciendo la música urbana, que me El quito el dembow, sombrero. y yo también, en el ese dembow, sentido, por ejemplo, que claro. están generando un movimiento cultural e influyente, pues el teatro también debe como llegar mucho más profundo a esas personas precarizadas. Entonces ahí debemos hacer una autocrítica. Ahí voy a hablar como Morla. ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué tipo de teatro Morla está haciendo que una persona de un barrio no venga a verlo? Claro. ¿Sabe? Por ahí es una pregunta que me tengo que hacer. Exactamente. ¿Por qué? Porque ellos están mirando para otro lado. Porque yo no No, estoy ¿qué está? escribiendo. ¿Y si yo no estoy escribiendo para él? ¿Y por qué no escribo para él, para él o ella? ¿Por qué? Es una pregunta muy fuerte, ¿eh? Por eso Me dio miedo lanzarla. No. Y nos hace asumir el tema de la identidad cultural. Sí, Nuestras raíces identitarias. sí. Nos hace preguntarnos qué vamos a hacer con ella, qué vamos a hacer con nuestra historia, con nuestras historias de luchas, de conquistas, Sí. de reivindicaciones. Porque si hoy tenemos la sociedad que tenemos, no nos la regalaron, la No. hemos ido construyendo también sobre la base del legado de muchísima gente. En el teatro, recientemente hablábamos de doña Monina Solá, Sí. pero de Franklin Domínguez, Claro que sí. pero de don Iván García, María Castillo, María Castillo, Radamés Polanco, sí. Rafael Morla, sigo, Hamlet Boden, Hamlet Boden, que estuvo ahí Jaffe con Cerulle. Jaffe Cerulle, Bueno, que- maestro. hay muchos. A mí no me gusta mencionarlo porque entonces se me queda alguno. Sí, y eso, pudiéramos ser eso sí descorteses. se resienten. Pero es así. Y, Hay una y larga los que nos lista. antecedieron, don Sí. Rafael Villalona, del Sí, Tazoto, sí, Ángela sí. Herrera, tengo que mencionarla, Sí. doña Flor de Betania Abreu, Sí. grandes figuras del teatro dominicano. Está la Escuela Nacional de Arte Dramático mostrando ese legado de esas grandes figuras a los estudiantes. Sí. Aquí en las asignaturas de historia del teatro dominicano específicamente se aborda por completo, también en el Festival Sí. de Teatro Estudiantil, que quiero invitarles. ¡Ay, invítanos! Para el del 20 al 23 de junio se estará celebrando el Festil 2022, porque hay un desfase. Sí, por la pandemia. Por la pandemia. Sí. 20 Ahí se al presentan- 23 de junio. ¿Quiénes Son son? obras producidas, presentadas, dirigidas, escritas por los estudiantes de la Escuela Nacional de Arte Dramático. ¿De qué año? En compañía del año 2000. No. ¿En qué años están esos muchachos aquí en la escuela? En el tercer año Son los que ya se graduaron el año anterior. Son los que le corresponde el esto, festil. El festil. Pero también participan los de tercero, los de segundo, Y se ha posicionado el etcétera. festil. Sí, Yo he es uno de venido. los actos más ¿Y qué importantes de edición la escuela. celebran? Este es la Festil 2023, Ven. el 23. Sí. Ya hace una 2022, perdón. 2022. Porque Pero estamos ya en el hace una 2023. década que esta iniciativa se está Sí, llevando. fue una iniciativa del maestro Jaffe Cerulle, más de una década, Sí. que se tiene haciendo el festil. No, y ha sido un estímulo. Sí. Para Y mí, de gran a mí me entusiasmo. marcó. Sí, a mí Aquí también. muchas obras que yo después realicé a nivel profesional salieron del festil, que Claro, lo sepas. Claro. Entonces ya sabes, te invitamos 20 al 23 de junio, aquí en la escuela, en Y la es abierta sala al Jaffe público. Cerulle, gratis, abierta al público. También esta vez estaremos usando el anfiteatro Nurín Sanjay. Entonces tendremos actividades, talleres en las mañanas y en las tardes obras. Talleres de actuación, de dramaturgia, de dirección, En la abierto al página- público, y en la las página de redes, la en la Escuela página de Nacional la de- escuela. está toda esa y en información. Bellas Artes irán saliendo todas esas informaciones sobre los talleres y sobre la programación del festival. Ujú.
Gracias, profesor Morla. Bueno, gracias a ti. Gracias también al director, actor, dramaturgo, que tanto admiro. Ya esto es una opinión muy personal, que he seguido tu trabajo con entusiasmo y aplauso de pie en cada una de tus propuestas. Ha sido un gran honor. Esta no será la última conversación, a mí me encanta, la más reciente las conversaciones conversación. contigo me fascinan. Gracias. Gracias Estamos, a ti, de verdad. Esta es mi escuela. Esta es tu casa. Esta es mi casa. Nuestra y casa. aquí conocí y crecí y me Sí. enriquecí como artista. Ay, sí, yo también. Muchas gracias, Morla. Gracias a ti. Amigos y amigas, agradecer al profesor Dr. Rafael Morla, recién designado director de la Escuela Nacional de Arte Dramático, por esta interesante conversación para Cita Cultural. A nombre de Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Recuerde, estamos en todas las plataformas digitales disponibles: YouTube, Instagram y telesantodomingo.com. Les esperamos. Hasta la próxima edición. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito, a pagar la multa que me pusieron y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que aquí yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todo en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Tele Santo Domingo, televisión desde el centro del Caribe.